Algo bueno de las bicicletas eléctricas hoy en día es que prácticamente todas ya vienen con llantas Sellomatic. Algunos modelos están llegando con unas llantas más anchas para mayor estabilidad en la vía. Varían en el tipo de disco. Viene con freno de disco adelante. Lo único que cambia es el diseño en la parte frontal. Esta también puede proporcionar una canasta para cargar, solamente que es portátil. Si uno quiere se la pone. Que va aquí, ¿no? Donde... Sí, señor. Si no, pues la mantiene así como esta. La tenemos ahí para que la gente pueda observar la diferencia. Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. El día de hoy nos encontramos acá en este concesionario, como lo ves ahí atrás, en Smart Bike. Hoy vamos a conocer todo lo relacionado a las motos eléctricas de acá de la ciudad de Bogotá. Vamos a conocer sus precios, vamos a conocer su autonomía, vamos a conocer los modelos de moto que hay, sus precios, su forma de pago, todo referente a las motos eléctricas. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Estoy por acá por los lados de Suba. Allá atrás está la estación del Transmilenio Río Negro, para que más o menos se ubique. Y nos agarró la lluvia, lamentándolo mucho, acá en Smart Bike. Como pueden ver, bueno, están exhibidas las motos eléctricas, pero están tapaditas allí para que no se moje. Hay que cuidar la mercancía. Así que, como te dije, vamos a conocer todo lo referente a las motos eléctricas el día de hoy. Pero la dirección específicamente es la avenida Suba, carrera 50 con 9182. Aquí también Smart Bike son taller, tienes repuestos, tienes accesorios, tienes financiación de la moto. Wow, servicio técnico, baterías de plomo, baterías de litio. De verdad que está muy completo esta gente de acá de Smart Bike. Y bueno, la lluvia no para, pero hay que cumplir con el video. Y me encuentro con el propietario acá de Smart Bike, Alexander González. Bueno, Alexander, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo está? Todo bien, papá. Bien, bueno. Hoy vamos a ofrecerle a la audiencia todo lo referente a lo que es las motos eléctricas. Entonces, bueno, no sé, da la dirección ahí de una vez para que vengan acá a visitarte. Claro que sí. Hola, gente. Bueno, nosotros estamos ubicados en Bogotá, barrio La Castellana. Estamos frente a la estación de Transmilenio de Río Negro. La dirección exacta es carrera 50, número 9182. La tienda se llama Smart Bikes. ¿Listo? Las redes sociales, Smart Bike, por todos lados. Smart Bikes, redes sociales, tenemos Instagram, TikTok y Facebook. ¿Listo? Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de las motos, como ya había comentado al principio del video. Y bueno, qué más que Alexander para que nos dé esa información de los precios de las motos, la autonomía, mantenimiento, lo que es las baterías, o sea, todo. Yo quiero saber hoy todo referente a las motos eléctricas. Entonces vamos a hacer algo, Alexander. Señor. Vamos a empezar por la moto más económica que tengas acá en el negocio hoy y vamos a terminar con la moto más cara que tengas, ¿te parece? Listo, todos nuestros precios son excelentes precios, entonces bienvenidos. Vámonos pues. Bueno, vamos a empezar este recorrido de las motos eléctricas acá en Smart Bike. Una preguntita antes de empezar, Alexander. ¿Tú sabes cuántas motos hay rodando acá en Bogotá o en Colombia? ¿Manejas esa cifra? Realmente, como el mercado se ha abierto mucho, ha llegado mucha tienda y muchos importadores, la cifra no está calculada en el momento. Yo le pondría que ya está más, yo creo que es alrededor de unas 30.000 bicicletas eléctricas rodando por Bogotá. Wow, bastante. ¿Por Bogotá? Sí, por Bogotá. Dios mío, eso es bastante. Más o menos, no es una cifra exacta, claro, pero digamos que es como una aproximada. Y también que este mercado tiene aproximadamente unos 15 años, ¿no? Por ahí, más de 10 años. Este mercado se inició aquí en Colombia aproximadamente por allá en el 2010 al 2012. Comenzaron algunos
importadores a pisar el territorio. Bastante tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar este recorrido con esta motico blanca. Cuéntanos allí, Alexander, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esta bicicleta eléctrica cuenta con un motor de 350 watts de potencia, desarrolla una velocidad de 30 kilómetros de autonomía y 30 kilómetros de velocidad. Viene con una batería en plomo fija y tiene un costo de 2.450.000 pesos a la fecha. Económica, se puede decir que económica. Sí, está bastante económica para lo que necesita la gente para transportarse en el día a día. Me dijiste que corre, ¿cuánto alcanza? La velocidad son 30 kilómetros por hora y su autonomía 30 kilómetros. Lo Apenas. suficiente para andar acá a Bogotá. Sí, señor. 30 kilómetros de velocidad y autonomía 30 kilómetros. ¿Qué tipo de batería usa? Batería en plomo. Batería en plomo. Okay. Fija, no se puede extraer, viene fija ya en la bicicleta. ¿Listo? Ok, bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de las características de las baterías de plomo y de litio, sus listo. ventajas y desventajas. ¿Cuál otra tenemos? ¿Cuál le sigue a esa? Bueno, la que le sigue ya sería este vehículo que es la Urban. Este vehículo viene con un motor también de 350 watts. Su velocidad ya aumenta a 45 kilómetros por hora y lo mismo es autonomía. La autonomía ya va hasta los 50 kilómetros por una carga. La batería también viene en plomo y es fija. El valor de esta bicicleta eléctrica es de 3.400.000 pesos a la fecha. Bueno, no varía mucho del valor. ¿Y trae su tablero digital? Sí, viene con tablero digital, viene con luces altas, luces bajas, direccionales, stop, toda su iluminación viene LED. Algo bueno de las bicicletas eléctricas hoy en día es que prácticamente todas ya vienen con llantas Sellomatic. Algunos modelos están llegando con unas llantas más anchas para mayor estabilidad en la vía. Eso, por lo que tengo entendido, esa Sellomatic es lo mejor que hay, ¿no? Sí, claro, la Sellomatic, la ventaja de una llanta es que si se pincha, el usuario no va a quedar varado en el momento, sino va a tener un tiempo determinado para poder llegar a un destino y poderse despinchar. Si está muy lejos del destino, ¿cómo? Si está ya muy lejos del destino, pues sí le toca echarle airecito y continuar para poder. ¿Listo? Ok, bueno, vamos con la otra moto. Bueno. ¿Cuál le sigue de precio? En precio tenemos este vehículo. Ok, más azulito. Esta es una bicicleta, la Rayo Sencilla. Esta bicicleta eléctrica aumenta la capacidad de la batería. Viene para una autonomía de 65 kilómetros y una velocidad de 45 kilómetros. ¿Listo? El precio de este vehículo es de 3.600.000 pesos a la fecha. Viene también con tablero digital, viene con sus luces LED, direccionales, sigue manejando el mismo freno de banda con respecto a las que ya hemos visto y también soporta 2 pasajeros. El peso máximo soportado a un vehículo de estos que soporta para transitar 2 personas es 150 a 180 kilos. Bueno, yo puedo irme en esa, pues yo peso unos 100 kilitos más o menos. Listo. Okay. Veo que esta también, no sé, tiene como un diseño, no sé, que se puede decir de lujo o algo así, que se ve así, eso cromadito. Es el diseño de la bicicleta y la pintura del chasis o marco, como lo llamamos. Vale, ¿Listo? bueno, tiene su amortiguación. Bueno, también. entonces vamos por aquí. Sí. Con la que le sigue en precio serían este modelo y este modelo que tienen el mismo precio. ¿Listo? Okay. Estas dos bicicletas ya varían en el tipo de disco. Viene con freno de disco adelante. Lo único que cambia es el diseño en la parte frontal. Okay. Esta también puede proporcionar una canasta para cargar, solamente que es portátil. Si uno quiere se la pone. Que va aquí, ¿no? Donde... Sí, señor. Okay. Si no, pues la mantiene así como esta. La tenemos ahí para que la gente pueda observar la diferencia. Estas dos bicicletas, velocidad 45 a 50 kilómetros por hora y autonomía 60 a 65 kilómetros.
Algo que se puede hacer con estas bicicletas es que se puede aumentar su autonomía hasta 75 kilómetros. Se amplia la batería y queda para 75 kilómetros. Okay. El valor comercial en este momento de esta bicicleta eléctrica es de 3.800.000 pesos. Okay. Veo que todas traen, sí, todas traen pedal, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que por la normatividad aquí en Colombia, las bicicletas eléctricas deben cumplir con pedaleo asistido y deben cumplir con el motor 350 watts, ¿listo? Entonces, todo lo que estamos manejando en la tienda es 350 watts. Este es el límite por regulación. Sí, para no necesitar el llamado pase, y para no pagar impuestos como semaforización, para no pagar la tecnomecánica, porque la tecnomecánica en las motos a gasolina, por lo que ellas sí contaminan, sí pagan. Estos vehículos, como no contaminan el medio ambiente con humo, entonces no pagarían la tecnomecánica. SOA sí pagan. Eso tampoco entra dentro de la categoría para pagar. Ya sería ciclomotor, pero no alcanza a entrar dentro de la categoría para el SOA. Bueno, vamos aprendiendo entonces. Sí, señor. Bueno, vienen con su sistema de iluminación LED completamente toda la bicicleta, tablero digital, llantas Sellomatic, batería en plomo fija. ¿Listo? En estos modelos no se puede extraer la batería, solamente es batería fija. ¿Vale? Y a esas que son baterías fijas no se le puede hacer ningún tipo de arreglo. Sí, claro, se puede cambiar, se le puede hacer una instalación de batería litio para que se pueda extraer, ¿listo? Solamente que ya todos los vehículos que vienen con batería de litio de fábrica o que se venden con batería de litio en el mercado, pues van a ser mucho más costosos con respecto a uno de plomo. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Coméntame acá abajo qué te está pareciendo los precios de las motos eléctricas y todo lo relacionado a este ramo el día de hoy. Bueno, entonces, continuando, tenemos el modelo Águila. Esta es una versión nueva que nos llegó. Este vehículo es como el top ahorita en el mercado. Bicicleta eléctrica, 350 watts, no necesita pase, no necesita SOAT, pueden transitar dos personas, viene con freno de disco en la parte de adelante, un freno de disco bastante grande, llantas Sellomatic, su sistema de iluminación viene RGB, todo sistema de iluminación viene LED, cuenta con un tablero digital, su batería es de plomo y viene fija también. Como le comentaba, viene para transportar dos pasajeros, 180 kilos, soporta este vehículo, un poco más. ¿Listo? Listo. Y esto que tiene aquí, esto que está aquí, para los frenos, es el depósito del líquido de frenos. Entonces acá uno puede observar el estado del líquido. Cuando está, digamos, muy oscuro, quiere decir que el líquido ha perdido sus propiedades y se debe reemplazar. Y también podemos observar el nivel del líquido. Si está muy bajito, síntoma que las pastillas ya están gastadas, o ahí pronto hay una pérdida en el sistema que debe ser corregida. Y ahí se aplica el sistema ABS. A veces frena y a veces no. A veces correcto, sí, señor. Listo. Entonces, vámonos con la bicicleta que viene con batería de litio y ya es una batería extraíble. ¿Listo? Ya. Entonces, por eso me imagino que aumenta el precio, ¿no? Sí, señor. Es entonces, preciosura. Esta es una bicicleta eléctrica. Este modelo es el modelo SM30 que manejamos aquí en la tienda. Esta bicicleta eléctrica sí cuenta con una batería extraíble. Entonces acá podemos ver y extraer. Esto no pesa absolutamente nada. Esto es lo más top en baterías en el momento. Parece más bien una caja fuerte. Exacto, sí. ¿Listo? Entonces, esta bicicleta cuenta con una autonomía de 45 kilómetros. Está dentro del promedio de todas las que hemos visto en la tienda. Velocidad igual, 45 kilómetros. Motor 350 watts. Recuerden que al ser motor 350 watts no necesita SOAT, no necesita pase, no necesita tecnomecánica y no paga semaforización ni impuestos aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Todo su sistema de iluminación también viene LED. ¿Listo? Esto ya es otro
otro modelo. Viene con sistema de estacionarias, freno de disco, llanta Sellomatic. Todas las bicicletas eléctricas, no les he mencionado, vienen con un sistema para encender y apagar, con un control. En caso que a nosotros nos quieran hurtar la bicicleta, si nosotros poseemos el control, la podemos bloquear y apagar. ¿Listo? Entonces la bicicleta va a quedar fija, no se va a poder mover. Queda como trancada. Entonces, si lo único es que tienen que echarla entre un carro para podérsela llevar. ¿Listo? ¿Y solo esta moto tiene esa característica o todas las que hemos visto también las tienen? Todas tienen el sistema de alarma. Ya todas vienen con el sistema de alarma para encender, apagar, encender a distancia, apagar a distancia y bloquear la bicicleta eléctrica a distancia. ¿Listo? El precio de esta bicicleta, eléctrica es de 5.100.000 pesos. Ya el valor aumenta por la batería que es en litio. Por eso es el valor que va aumentando. ¿Listo? Este es otro modelo que también manejamos con batería de litio extraíble. Este modelo es muy similar al que vimos anteriormente, modelo S10, sistema de iluminación LED, tablero digital, viene con freno de disco adelante, llanta Sellomatic, soporta 2 pasajeros, 150 kilos. Esto yo la veo como más de lujo. Sí, claro, estos son los modelos que son más exclusivos. Son modelos más exclusivos, ya que, por ejemplo, si usted vive en un conjunto residencial donde la administración no le permite cargar, o donde usted tiene su parqueadero, no le permiten cargar el vehículo, fácilmente retira su batería y la lleva a cargar al apartamento. Es esa el beneficio. Ya terminamos entonces. Exacto, sí, el recorrido de los precios de las motos que tiene acá Alexander disponible en Smart Bike. Entonces coméntame tú acá abajo qué te parecen estos precios, si están económicos, si están caros. Te quiero leer acá abajo en los comentarios. Bien, Alexander, vamos a hablar ahora entonces de lo que son las baterías. Cuéntame acá, que veo que hay 3 baterías. Específicame qué tenemos acá. Bueno, listo. Entonces estos son módulos de baterías en plomo. ¿Listo? Por lo general, las bicicletas que menos autonomía traen varios módulos de esta batería, y las que más autonomía traen vienen con este tipo de batería. ¿Listo? Algunos modelos llevan 4 baterías de plomo en esta presentación para una autonomía de 35 kilómetros. Otros modelos llevan este tipo de batería, vienen aproximadamente entre 4, 5 y 6 baterías. 4 baterías nos dan 50 kilómetros de autonomía, 5 baterías nos dan 60 kilómetros de autonomía y 6 baterías nos dan 75 kilómetros de autonomía. ¿Listo? Listo. En diferencia de las baterías de litio es el peso y el promedio de vida útil. Una batería de estas puede tener una vida útil entre 2 años y medio a 3 años dependiendo los recorridos. ¿Listo? Y una batería de estas puede tener un periodo de vida útil de 2 a 2 años y medio dependiendo los recorridos. Estas baterías, al ser lo último en tecnología, tienen un periodo de vida mucho más largo y una autonomía mucho más larga. Entonces, una batería de estas se puede configurar para hacer en una bicicleta eléctrica hasta 90 kilómetros. En una bicicleta eléctrica estamos hablando de lo que estamos acá. ¿Listo? Pero entonces el precio también varía bastante. Esta batería pesa mucho más que una batería de estas. Por ejemplo, esta pesa 8 kilos aproximadamente y hay vehículos que llevan 4, 5, 6. Entonces, si multiplicamos, serían entre 40 a 60 kilos aproximadamente. Mientras que esta batería pesa alrededor de unos 2 a 3 kilos y nos va a hacer la misma autonomía. Y ahora, si se daña esta batería, ¿qué precio tienen en el mercado? Listo. Porque yo he escuchado que se dice de las motos eléctricas que la vida obviamente es la batería, pero a la hora de cambiar la batería y que sale más cara la batería que la moto.
Listo, bueno. ¿Este mito es cierto? Es más que todo un mito. ¿Por qué? Porque cuando el cliente compra una bicicleta con batería en litio, pues ya está sabiendo, ya sabe cuánto está pagando por el vehículo. Y la batería de litio es más o menos entre un 30 a un 40% del valor del vehículo, ¿vale? Mientras que en una batería de plomo va a ser muchísimo más económico el vehículo. Y cuando va a comprar la batería, cuesta aproximadamente un 20 a un 30% el valor del vehículo. ¿Listo? Entonces digamos que es más como un mito porque las baterías le van a durar aproximadamente de 2 años y medio a 4 o 5 años, dependiendo de los recorridos que haga. Porque no es lo mismo una persona que hace unos 10 a 15 kilómetros diarios como otra que hace 40, 50 kilómetros. Mientras que la persona que hace 15 kilómetros de recorridos diarios le puede durar 4 o 5 años, mientras que la que hace 50 kilómetros le puede durar aproximadamente unos 3 años. Eso es lo que va a pagar usted o va a invertir en su movilidad diaria. Claro. Entonces tenemos que en las de litio un 30%, 40% del valor del vehículo. Y las de plomo, entre un 20 a un 30% del valor del vehículo. Ahí tienen esa información entonces para los amigos que quieran comprar su moto eléctrica. Vayan sacando cuenta allí, saquen la calculadora para que estimen el precio de la batería. Y si tú eres creador de contenido como yo, te invito a disfrutar de más de 40.000 temas musicales y más de 90.000 efectos especiales con Epidemic Sound. Disfruta de 7 días totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo. En esta parte del video vamos a conversar con Alexander entonces del mantenimiento de una bicicleta eléctrica. ¿Qué se requiere ya que uno tiene la moto eléctrica? ¿Cuál es su mantenimiento como tal de la misma? Bueno, posteriormente cuando se compra un vehículo eléctrico, una bicicleta eléctrica, todos los vehículos requieren de un mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. ¿Listo? Entonces, en un mantenimiento preventivo, sí o sí se deben hacer cambio de pastillas, lubricación de lo que son amortiguadores, bujes de tijera, revisión de las llantas, el desgaste de las llantas, cambio de bandas y revisión pues de los frenos. Listo, eso es como lo más básico, lo que más consume un vehículo eléctrico. Ya un mantenimiento correctivo, estamos hablando de desgastes por uso como rodamientos, desgaste de baterías, de pronto que se cogió un hueco y dañó un rin, ¿sí? Entonces eso ya son mantenimientos mucho más costosos. ¿Listo? El mantenimiento de un vehículo en nuestra tienda oscila desde los 88.000 pesos hasta los 170.000 pesos dependiendo del vehículo. ¿Listo? Por ejemplo, un vehículo de estos, el mantenimiento preventivo tiene un costo de 135.000 pesos, todo lo que es solamente la mano de obra, de lubricar todo el sistema de dirección, lubricar bujes, revisión y lubricación de rodamientos de rueda delantera, revisión de rodamientos de motor, revisión de bujes de tijera, revisión de rodamientos del eje central, limpieza de todo el sistema eléctrico, revisión de las baterías, revisión de todos sus pulsadores y funcionamiento del velocímetro. ¿Listo? Ese es el mantenimiento básico y se entrega limpio el vehículo. Si ya el mantenimiento requiere cambio de pastillas, cambio de bombillería, que se hayan dañado, cambio de llantas, de pronto que dejaron la bicicleta eléctrica más de 4 meses quieta y descargada, lo más probable es que tenga que cambiarle la batería, pintura. Hay veces que llegan con pastas partidas, hay que hacer reconstrucción de pastas o cambio de pastas más pintura, entonces el mantenimiento ya se nos elevan. ¿Listo? Si de pronto sufre un golpe, un choque y dañó la suspensión delantera, hay que reemplazarla. ¿Listo? Todas esas cosas. Ya eso sería mantenimiento extremo ya. Sí, mantenimiento extremo. Es como cualquier vehículo, desde lo más básico hasta lo que haya que corregir. ¿Listo? Porque un vehículo de estos debe transitar en buenas condiciones por la seguridad de nosotros. Claro. Obviamente un vehículo de estos nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a evitar los trancones de Bogotá, pero también tenemos que mantenerlo al día. ¿Listo? Porque si no mantenemos el vehículo al día,
puede que presente una falla mecánica, una falla eléctrica, nos deja botados y preciso el día que más Sí. teníamos afán, que grúa, que espere la grúa, que mándela en grúa, gaste plata, toca arreglarla, entonces es mejor hacerle sus mantenimientos preventivos al vehículo, no esperar a que el vehículo se dañe para llevarlo a su centro de servicio técnico. Ok. Yo he visto, por lo menos acá también en Bogotá, he visto muchos que conducen sin casco. Ah, sí. No es una norma como tal andar con casco. Sí, todos los vehículos de dos ruedas, desde una patineta, un monopatín, una patineta, una bicicleta, todos esos vehículos requieren de transitar con casco. Y lo mismo ya las bicicletas eléctricas, todas necesitan. Que la gente anda sin casco es porque la gente no cumple la norma y también se está exponiendo, ¿listo? Claro. Se está exponiendo su seguridad. Se puede caer, se puede dar un golpe en la cabeza y pues lastimosamente puede llegar hasta ser fatal. Entonces se debe transitar con el casco. El cliente debería invertir en un buen casco, ¿listo? Entonces, pero no es que no se necesite, si es obligatorio. Claro, por la propia seguridad de Por uno la propia- también, sí, por la exacto, propia sí, vida de uno. Yo que tengo un bicimotor, un ciclomotor, uso mi casco por mí, pues, Por si seguridad. sufro una caída, una seguridad, uno nunca Claro, sabe. porque no estamos exentos de cualquier accidente Sí. de tránsito. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la parte legal de tener una moto eléctrica en Colombia. Listo. ¿Cualquier persona puede tener una moto eléctrica? Sí, cualquier persona puede adquirir su bicicleta eléctrica o su moto eléctrica. ¿Que se necesita ser mayor de edad? Sí, para la facturación, para lo que es factura Para la electrónica, sí se necesita ser mayor de edad para que sea facturada la persona que va a ser el propietario. Pero conducirla, la puede conducir desde los 16 años en adelante. Puede conducirla de los 16 años Es en legal, adelante. con menor de edad de 16. Exacto, sí señor, como sacar un pase desde los 16 años se lo entrega, Sí, ok. ¿listo? Entonces la puede conducir. Anteriormente me has dicho que no manejan lo que es la parte de SOA, este tipo de Listo. motocicleta. A la hora de un accidente, ¿cómo se hace allí esa parte de un choque, algo? Listo, en ese caso, dependiendo del tipo de accidente que haya tenido, si de pronto se iba andando, cogió un hueco y se cayó, ya le toca remitirse directamente con su EPS. Si de pronto fue un carro que lo estrelló por detrás o una moto lo chocó por un lado, ya se hace responsable el SOAT del vehículo que ocasionó el accidente de tránsito. Pero si es pronto usted va transitando y estrella a una persona, ya le toca hacerse responsable usted directamente de los daños que le haya causado a esa persona, porque no tiene un SOAT. Igual el SOAT solamente le va a cubrir accidentes de tránsito, pero digamos que no le va a cubrir como incapacidades de lo que se le cause a una persona, esas cositas. Ya ¿Listo? correría por Eso sí, ya, riesgo propio. eso ya es el acuerdo a que llegue usted con la persona con la que tuvo el accidente de Ok. tránsito. ¿Y por dónde pueden circular también estas motos? Porque he visto o he escuchado también que unas pueden circular por las ciclorrutas, donde van las bicicletas, otras que no. He escuchado que si va más de 50 kilómetros la moto no puede circular. Háblame un poco de eso. Bueno, con respecto al tránsito de las bicicletas eléctricas, recuerde que todas las bicicletas eléctricas que están hasta 350 watts reguladas no necesitan pase, no necesitan SOAT, pueden transitar por ciclorruta, pero la ciclorruta tiene unos límites. Cuando usted va a transitar sobre la ciclorruta, solamente puede transitar hasta 25 kilómetros por hora. Si usted excede esa velocidad, está cometiendo una infracción. Si usted tiene un accidente, estrella a una persona y se comprueba que usted va más de esa velocidad, usted va a tener que hacerse cargo de toda la responsabilidad de ese accidente. Pero si usted cumple la norma, no pasa absolutamente nada. Sí, bueno, yo creo que yo ando en mi ciclomotor pasito y las motos que son silenciosas me asustan, que pasan Sí. rapidísimo. Lo que pasa es que antiguamente, cuando no se estaba regulando, la gente estaba metiendo sus motos de 800,
de 1500, de 2000 watts sobre la ciclorruta. Estaban aprovechando ese desorden para hacer todo ese tipo de comparentos. Eso es una infracción, porque Claro. pues usted más que nadie va a ser el que va conduciendo y sabe cuál es la infracción que está cometiendo. Claro. Usted no puede meterse sobre una ciclorruta con una moto que va a más de 70 kilómetros Sí. por hora o que va a 60 kilómetros por hora, cuando lo permitido para transitar en una ciclorruta son 25 kilómetros por hora. Claro, recordemos también que hay motos eléctricas, hay bicicletas eléctricas que son más grandes, de más amperaje, ¿no? Se puede Sí, decir claro, el motor. del motor es de más potencia, de más De más bateaje. potencia, que uno la ve en la calle y parece que fueran unas motos de gasolina, pero realmente son motos eléctricas. Sí, sí. Esa es de la forma de pago que tú tienes acá para adquirir las motos eléctricas. Vi que por ahí hay unas que tienen una etiqueta que dicen que a crédito, ¿no? Cuéntame Claro, sí, eso. señor. Entonces, para todas las personas que estén interesadas en adquirir su vehículo eléctrico, tenemos diferentes medios de pago. Recibimos pago en efectivo, recibimos pagos con tarjetas de débito, crédito y financiamos 100% su vehículo sin cuota inicial. Tenemos algunas financieras como Banco de Bogotá que no nos cobra ninguna comisión por la solicitud de crédito y aprobar el crédito, mientras que tenemos otras financieras que sí nos cobran algo por la solicitud de crédito. O sea, usted adquiere su crédito y ellos cobran un pequeño porcentaje al usuario por el valor del vehículo, Sí, ¿listo? por la Pero transacción, entonces digamos. con Banco Bogotá, cero comisiones, Claro. 5 minuticos nos demoramos haciendo la solicitud de crédito y puedes llevar el vehículo que desee. ¿Y esa financiación es válida para las personas, los colombianos que estén reportados? ¿Aplica o no aplica? Para las personas que están reportadas no aplicaría aplica. porque están reportadas dentro del sistema, Claro. entonces no son viables para la financiera. Ok, hay que estar cero deudas ahí Sí. con el sistema. Exacto, tienen que estar al día con las tarjetas de crédito. Y para las personas extranjeras, ¿qué opciones tenemos, Alexander? Bueno, pues lastimosamente para las personas extranjeras, las financieras no permiten el PPT, pero pues acá recibimos tarjetas de crédito, recibimos efectivo y les podemos hacer un buen descuento para la compra de su vehículo. Ok, bueno, interesante. Bueno, lastimosamente los venezolanos y otras personas extranjeras no tenemos muchas opciones acá en Colombia. Y para los colombianos, ¿qué se necesita para que adquieran el crédito? Bueno, para los colombianos adquirir un crédito es demasiado sencillo, solamente venir con su cédula, tramitamos la solicitud, en 5 minuticos sale aprobado y se hace entrega del vehículo. Wow, interesante, bueno, increíble pero cierto, con tan solo la cédula de identidad, acá un colombiano puede sacar una moto, tan sencillo como es. Sin más nada que decir, me despido, coméntame acá abajo qué te pareció el video. Mi nombre es Jomer Morales, me dicen yo, suscríbete, comparte, dale like y como siempre nos vemos en un próximo video.